Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. ¿Me confirman si me escuchan bien? Vale, perfecto. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Yo no sé si hasta el momento quieren que hagamos un resumen de la última parte que vimos ayer o quieren que continuemos. Por acá me dicen que un resumen. ¿Los demás qué opinan? Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de la última parte, pero también quiero aclararles que el tema que vamos a ver siguiente es sobre el módulo 3 y vamos a hablar sobre el comportamiento suicida en diferentes poblaciones y en los contextos, ¿no? Cómo se presenta el comportamiento suicida en niños, en adolescentes, en adultos, cuáles son los factores de riesgo y los factores también, eh, cuando nosotros notamos que son los factores protectores que tienen estas poblaciones y también incluye pues a los adultos mayores. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada, nosotros estábamos hablando de las características que tenemos que tener en cuenta para nosotros abordar el comportamiento suicida cuando se presenta, digamos, una situación de crisis, ¿no? Y pues obviamente cómo nosotros también podemos utilizar a través de la observación varios elementos para identificar si de pronto el comportamiento suicida se debe a algún problema, por ejemplo, relacionado con la salud mental, con consumo de sustancias, si se debe de pronto a alguna situación, por ejemplo, algún trastorno de estrés postraumático que esté atravesando la persona, ¿no? ¿Y cuál sería, pues, digamos, esa característica por la cual notamos que se presenta ese comportamiento suicida, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues obviamente en el momento que ha iniciado una crisis, tenemos que identificar pues la hora de la amenaza, ¿no? En qué momento la persona amenazó con que va a tener un comportamiento suicida, cómo esto también puede jugar a nuestro favor, ¿no? Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta el hecho también de reconsiderar la conducta, los antecedentes como tal psiquiátricos, los antecedentes que tienen que ver con la ingestión de sustancias, de intoxicación, o también el abuso también de situaciones disponibles, ¿no? Y frente a las hipótesis, pues, ¿cuál podrían ser esas hipótesis o esos problemas que ha presentado esa pareja ya a nivel de pareja, a nivel económico? ¿Cuándo se presentó esos antecedentes, no? ¿Cuál sería esa motivación? Si de pronto, pues, la situación por la cual la persona, pues, está amenazando es porque presentó algún tipo de problema tanto económico o de pareja. Y otro de ellos es los antecedentes del hecho, es decir, las discusiones previas, los conflictos, el despido, los antecedentes que fueron antes de que esa persona pues llevara a cabo ese comportamiento suicida. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta son los datos biográficos que presenta el sujeto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esos datos biográficos, ya sea la edad, los estudios, el trabajo, el estado civil, los hijos, ¿no? Todos estos elementos y cómo esto nos puede servir también para esa fase también de afrontamiento. En cuanto a los recursos materiales, también todos los elementos con los que la persona cuenta, por ejemplo, para llevar a cabo
un comportamiento suicida, ¿no? ¿Cuáles serían esos métodos letales? Cómo nosotros también vamos a mirar, por ejemplo, estos elementos, digamos, desde los métodos letales, los elementos con los que la persona se puede hacer daño, ¿no? También los datos biográficos o los datos que son previos, ya sea al estudio, que pueden ayudarnos a servir como esas fases de afrontamiento. Y otro de los elementos que también se ve son los recursos materiales, es decir, cuáles son los elementos o los métodos letales, por lo cual una persona pues tiende a, o digamos puede conllevar a que se vaya a quitar la vida, ¿no? Bueno, y digamos que también muchas veces también hay personas que utilizan también gases, arma blanca, ¿no? Otro tipo de materiales. Frente a la apariencia física, pues también mirar, por ejemplo, cómo se ve esa persona, digamos, físicamente. Si de pronto físicamente me podría indicar que tiene algún problema, por ejemplo, como un descuido a nivel personal, a nivel de la vestimenta, un descuido frente al aseo, ¿no? A la higiene, ojeras y también el pelo despeinado, también me podría indicar que pues la persona se ha encontrado tumbada frente a algún lugar inapropiado. Es importante también mirar cuáles son los patrones de la conducta y todos esos elementos desde la apariencia física, ¿no? Que me indiquen, pues obviamente, cómo nosotros miramos esas relaciones causales, ¿no? Si de pronto la persona ha estado tumbada, digamos, en un lugar inadecuado, ¿no? O inapropiado. Ahora que cuando nosotros hablamos de los complementos de la apariencia física, son todos esos elementos que me pueden indicar, pues que la persona bien ha presentado, digamos, un problema, digamos, frente a su apariencia, ¿no? Por ejemplo, la ropa arrugada, por ejemplo, cuando nosotros notamos que la persona ha presentado, por ejemplo, que tiene los zapatos desabrochados, elementos que me puedan indicar que la persona pues está cansada, ¿no? Como por ejemplo elementos cuando la persona pues está teniendo de pronto en la vestimenta una situación diferente al tiempo, por ejemplo, que digamos que la estación del año es fría, ¿no? Entonces podemos notar que la persona pues viste con una ropa digamos diferente a la estación del año que está presentando. O la acomodación también y todos esos elementos que me puedan indicar, pues si la persona se encuentra adaptada o no, digamos, a la estación o al medio, ¿no? Y pues obviamente que también cuando nosotros notamos que hay personas que pueden tener también, digamos, elementos como por ejemplo, en la cual vaya a tener, por ejemplo, como elementos o vestimentas de formas llamativas, ¿no? De colores como muy llamativos. Esto también me podría indicar, obviamente, que la persona pues tiene algún tipo de descuido. Otro de los elementos es lo que dicen de ese lenguaje no verbal y es obviamente cuando la persona transmite pues sus emociones, ¿no? Todo lo que me podría indicar también la falta de la transmisión de estas, por ejemplo, la falta de emoción, la falta de motivación, la ingestión también de ansiolíticos, estos elementos o cambios bruscos, está también la hipervigilancia, ataque de defensa, la ingesta de la cocaína, síndrome también de la abstinencia, ¿no? La postura también desde una disposición, desde los miembros inferiores o superiores, y los movimientos lentos también me podrían indicar un estado distímico. También cuando nosotros notamos que se presentan como esos movimientos también lentos, ¿no? O movimientos automáticos también pueden indicar fases obsesivas. O también cuando vemos la mirada perdida me puede indicar la ingestión desde los fármacos. En cuanto a evaluar los elementos paralingüísticos, todas las situaciones o los elementos paralingüísticos que me podría indicar, ya sea el exceso o el defecto, de volumen, tono, cadencia, pausas, ¿no? La voz clara, la voz ronca, todos estos elementos que me indiquen como un estado de ánimo o también estados de conciencia, ¿no? Más que todo como esa aceleración desde esos elementos y todo lo que podría revelar en cuanto al sujeto, pues si se ve como activado, ¿no? Muchas veces el tono también podría indicar, digamos, algún elemento desde el estado de ánimo, ¿no? Em,
Y pues tener en cuenta obviamente la desaceleración también me podría indicar angustia o pues también dependiendo del pronóstico. Bueno, frente a evaluar los indicadores psicofisiológicos, es importante que identifiquemos todos esos elementos, digamos, a nivel fisiológico que se representan en la vida de la persona, ¿no? Si se presenta, por ejemplo, elementos como puede ser la sudoración, como por ejemplo puede ser, digamos, esos indicadores, ¿no? O predictores de algún tipo de comportamiento, de cambios bruscos, más que todo cuando notamos que se presenta ese trastorno de estrés postraumático, los estados disociativos, las señales o las situaciones, también teniendo en cuenta los antecedentes. En algunas personas también puede llegar a presentar, por ejemplo, la cara pálida, sonrojada, la sudoración, las manos hinchadas, ¿no? Y todos esos indicadores también que me sirven para generar esas hipótesis o cómo trabajamos sobre ellas, más que todo en el caso del sujeto. En la última parte también es importante identificar, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, tiene las manos hinchadas, ya esto sería importante que lo valore como tal un médico, ¿no? Esto no es una competencia por parte del psicólogo, valorar digamos, la parte, digamos, desde la parte física de una persona. Otro de los elementos es identificar también, por ejemplo, los contenidos no verbales, ¿no? Los contenidos verbales y es todos esos pensamientos o imágenes que manifiesta esa persona, ¿no? Como, por ejemplo, esa persona nos puede, por ejemplo, comentar sobre alguna característica, alguna situación previa, ¿no? Y pues obviamente tener en cuenta que hay una parte importante y es que la persona pues llegue a ventilar también esas emociones desde los antecedentes, ¿no? Previos al intento de suicidio o también la orientación temporoespacial, es importante identificar, por ejemplo, si la persona se encuentra desorientada o, por ejemplo, si se presentan esas variables y cómo el psicólogo, pues también tiene que, digamos, abordar o que la persona tome en contacto con la realidad, por ejemplo, cuando la persona no está ubicada en tiempo y espacio, ¿no? Otra parte importante es identificar las confusiones si la persona se ve con confusiones debido a consumo de sustancias, abuso, drogas ilegales, ¿no? Es importante identificar, por ejemplo, todos los síntomas en los cuales tenemos en cuenta ese proceso delirante, alucinatorio o psicótico, ¿no? Que de pronto se esté presentando frente a esas confusiones. O todos esos antecedentes también previos al intento de suicidio. En cuanto a las ideas intrusivas, también identificar cuáles son las ideas intrusivas o recurrentes. Digamos que todos aquellos elementos o ideas intrusivas o recurrentes frente a lo cual tenemos en cuenta cómo una persona puede conllevar a repetir algún tipo de verbalizaciones, ¿no? Desde los pensamientos o las imágenes relacionados con una situación anterior o de ideas rumiantes, o cuando el sujeto también utiliza para resignificar los síntomas, ¿no? Y todos esos elementos que están o que responden a que una persona integre esa situación traumática. Otro de los elementos es cuando nosotros identificamos esas ideaciones y son esos pensamientos circulares, ¿no? En lo cual la persona intenta distanciarse, por ejemplo, de lo que se produce, que tome contacto con la realidad, cómo esto utiliza la contraargumentación. Muchas veces hay personas que llegan a presentar ideas delirantes y son aquellas verbalizaciones o pensamientos eh, en los cuales notamos, por ejemplo, cuando se presentan pensamientos o cómo están fuera de la realidad o si se ven distorsionados, ¿no?
Dentro de estas ideaciones delirantes, también recuerden que muchas veces las personas pueden llegar a tener ideas delirantes por procesos en los cuales notamos como, por ejemplo, elementos psicóticos, ¿no? Muchas veces también esa disociación, muchas veces también tiene que ver con esa abstinencia alcohólica o con la ingesta también de psicótropos, con el abuso de sustancias y también con la interrupción, digamos, brusca frente a ese tratamiento psiquiátrico, ¿no? También todos aquellos elementos que puedan conllevar a que la persona pues también tenga un mal pronóstico. Y pues digamos que es importante que nosotros miremos, por ejemplo, estos elementos, ¿no? A qué se debe, digamos, estos elementos de la disociación, el pronóstico, cuando nosotros hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo que conlleva, digamos, frente a los límites, casos agudos, también cuando miramos las probabilidades disuasorias, pues también algunas personas que puedan llegar a disminuir. Otra parte importante es cuando una persona empieza a presentar también alucinaciones. Y pues digamos que dentro de estos elementos de las alucinaciones, también muchas veces lo que notamos es que la persona puede llegar a percibir también sensorialmente algunos elementos, ¿no? Como estímulos inexistentes, como delirios, como actuaciones por parte de alguna persona profesional. Y esto pues cómo va como frente a ese sentido. En la parte del índice de la realidad también es la capacidad que tiene esa persona, por ejemplo, para tener en cuenta cómo se textualiza frente a la experiencia, más que todo en ese marco objetivo, ¿no? Y pues tener en cuenta obviamente el área emocional, contextual, la experiencia en ese marco, ¿no? El área emocional también si se perturba gravemente, el criterio racional o el objetivo también cuando tenemos en cuenta que pone en contacto con la realidad y pues también el hecho de ir demandando datos objetivos, ¿no? También cuando hablamos del índice de la realidad, ¿no? Muchas veces también es contextualizar la experiencia, ¿no? Cómo tenemos en cuenta esa área emocional, lo que perturba gravemente, ese marco objetivo, ¿no? Y pues todos los elementos que pueden llevar a que una persona pues también tome contacto con la realidad. Y pues obviamente elementos también como ir demandando esos objetivos en la vida de la persona. Otra parte importante es el discurso cognitivo. Cuando hablamos del discurso cognitivo, es aquel discurso que notamos que puede ser desordenado o ordenado. Y pues obviamente tener en cuenta, pues más que todo, que en el caso del psicólogo, pues también se trata de ese proceso, ¿no? En que ese sujeto lo ordene. Otro de los elementos está la verborrea, y es que hace referencia pues a ese ritmo exagerado, a ese contenido verbal, a ese contenido de los disparates también desordenados o que puedan llegar a producir esos estados previos frente a ese brote psicótico o esas fases eufóricas también desde los trastornos bipolares. También está la empatía, es decir, la hipoactivación, como mediante algunos elementos de la comunicación, el hecho de tomarse el tiempo necesario, son las mejores armas y pues todos esos elementos que pueda utilizar también el psicólogo. Recuerden que la verborrea, pues también me dice muchas veces ese ritmo cuando notamos que es un ritmo exagerado, ¿no? Un ritmo, digamos, exagerado que presenta la vida de la persona. Lo que me está indicando ahí, pues obviamente, es que puede estar la persona pasando por una fase eufórica o pues obviamente qué elementos estarían hipoactivando este estado, ¿no? Este estado bipolar también. También está pues en los elementos que hablamos de que es importante que el psicólogo pues apoye a la persona a que se tome su tiempo para que obviamente logre como digamos disminuir el ritmo, ¿no?
En cuanto a la coherencia cognitiva emocional, es todos los elementos que hace referencia, por ejemplo, a los elementos si un sujeto pues se acomoda a un discurso cognitivo, todo lo que corresponde a esa expresión emocional, cuando existe la diferencia también, los elementos que pueda llegar a tener un peor pronóstico, o el psicólogo también es importante pues que intente integrar los dos niveles de ese comportamiento asociado. Cuando hablamos de la coherencia cognitivo-emocional, lo que les decía es la expresión emocional, obviamente teniendo en cuenta pues que corresponda, ¿no? Las emociones con la forma como esa persona pues da ese discurso cognitivo, ¿no? Otra parte es el nivel de la empatía y son cuando nos indica, digamos, estos elementos, ¿no? En cuanto al nivel de la empatía, pues tener en cuenta todos esos elementos desde el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos que tienen que ver con que se presente o no, que establezca la empatía, ¿no? Todos los elementos que tienen como esa variable, esos elementos que juegan a favor, desde la eficacia de la intervención, la empatía también tener en cuenta estos niveles predictores, ¿no? El psicólogo también tiene que manejar, obviamente, sin perder el argumento de la autoridad. Una parte importante es la expresión emocional. Ah, bueno, cuando acá hablo del nivel de la empatía sin perder la autoridad, es que la empatía, pues digamos que es ese proceso terapéutico en el cual la persona se siente cómoda, ¿no? Y esto juega un elemento importante frente a la intervención. Pero pues obviamente teniendo en cuenta pues los límites, ¿no? En cuanto el terapeuta pues tiene que tener el argumento siempre la autoridad, digamos, en la intervención terapéutica. En cuanto a la expresión emocional, todos los elementos, digamos, de esa expresión emocional, las perturbaciones agudas, moderadas, leves, todos los elementos que corresponden o cómo se ven que son exacerbadas, ¿no? Cuando hablamos de la expresión emocional es, por ejemplo, la exageración que hay frente a las emociones, a las crisis de angustia o de pánico, ¿no? Y pues en cuanto al manejo del lenguaje no verbal o paralingüístico, también todos esos elementos que pueden llegar a ser eficaces, ¿no? Por ejemplo, para desactivar, digamos, esa expresión emocional. Y en cuanto a la reconstrucción de los hechos, es todos los elementos, cómo estos están relacionados en la percepción desde la continuidad, también desde esa continuidad temporal, y cómo indagamos también desde los antecedentes frente a la ideación suicida, ¿no? Acá el elemento importante es lo que podemos emplear para valorar la capacidad de reconstruir ordenadamente o no un relato. Y pues en cuanto al desorden, también tener en cuenta pues que muchas veces hay personas que llegan a tener como estos relatos de formas desordenadas y esto se puede ver algún proceso de demencia, alguna perturbación transitoria, como les decía, cuando una persona ha pasado, digamos, por un trauma reciente, muchas veces tienen también esa, digamos, esa reconstrucción de forma desordenada. Y acá es importante que también se trate o se aborde esos acontecimientos, ¿no? Desde esa sensación del control del sujeto, cómo mejora también ese pronóstico. En cuanto a la hipervigilancia, pues también tener en cuenta la variable en la cual podemos notar o cómo se detectan esas verbalizaciones, ¿no? El lenguaje no verbal, lo que presenta el sujeto,
Y el psicólogo también los elementos que intenta que se sienta seguro, por ejemplo, eliminando la presencia de aquellos estímulos externos, ¿no? Muchas veces como esos pensamientos o internos también o externos desde esa función amenazante. Bueno, frente a las variables, digamos, todos esos elementos que presentan o la presencia de los estímulos. Ahora vamos a hablar de las evaluaciones o las verbalizaciones que la persona hacia sí mismo y son aquellas atribuciones internas desde ese suceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, notamos cómo se presentan esos elementos, esos pensamientos, esas ideas, esa menosvalorización, esa culpabilidad, la negación también, la ineficacia, la ruina, y pues obviamente mediante la argumentación o la exposición desde los pensamientos alternativos y pues disminuir cómo disminuye la probabilidad de la emisión operante también desde el suicidio. En cuanto a los valores culturales, también esta parte es importante, pues toda esa información de los derechos de defensa, ¿no? Cómo esto está determinado, por ejemplo, o cómo influye también en los pensamientos de una persona, en la argumentación, en las estrategias también para afrontar ciertas situaciones. Y otro de los elementos que también vemos es el hábito psicomotor, y es cuando nosotros notamos que hay personas que se ven como más colaboradoras, más a la defensiva, más, por ejemplo, digamos, todos estos elementos cuando vemos en el hábito psicomotor, ya sea lento, pausado, ¿no? El abuso también de sustancias o de cocaína, y estos elementos cómo puedan producir episodios paranoides, eh, con ya que se presentan con agitación o con el abuso de esos ansiolíticos, o el hábito también psicomotor lento. En otros casos, pues también identificar al psicólogo si tiene que tomar el control de una situación o poco a poco también ir marcando aquellos tiempos como los gestos, las posturas, ¿no? Ese lenguaje también verbal. En cuanto a la orientación temporoespacial, también es importante identificar el apartado de los elementos que son relevantes y cómo pues se ve que son fáciles, por ejemplo, en el caso de detectar o a través también de preguntas simples algunos elementos, por ejemplo, para ver si de pronto la persona está presentando demencia, ¿no? Preguntas simples como qué, como por ejemplo qué día es hoy, cómo llegó, por qué parte llegó, cómo fue la ruta en la que llegó. Estas preguntas muchas veces también nos ayudan, por ejemplo, a mirar, ¿no? Por ejemplo, la persona, digamos, cómo fue, digamos, esta parte del tiempo y el espacio, si de pronto está ubicada frente al día, la hora, ¿no? Estos elementos también nos ayuda a que la persona pues también tome un contacto, digamos, para identificar si tiene claro o no la hora, el día en que se encuentra, la realidad y pues obviamente también mediante pruebas de realidad, ¿no? Muchas veces se utilizan elementos de entorno. Frente a las manifestaciones de temor, miedo, pánico, es todos los elementos que tenemos como esas verbalizaciones que hace ese psicólogo, ¿no? Todos esos elementos que se centran en conseguir al sujeto y cómo esto va a hacer que la persona vaya recuperando progresivamente el control de una situación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta esos elementos, cómo se siente seguro, las aproximaciones sucesivas, si acepta o no, como que intenta marcar ritmos, la respiración, las pruebas de la realidad, y pues todos estos elementos también teniendo en cuenta esas técnicas derivadas, ¿no?
por ejemplo, las que tenemos que ver, por ejemplo, frente al condicionamiento encubierto, y pues todos estos elementos, por ejemplo, para identificar cómo se siente la persona. En cuanto a la intervención ante un suicida, también es importante cuando nosotros vamos a identificar, pues obviamente una persona que está bajo una situación de crisis, pues cómo se presenta esta situación, ¿no? Y qué elementos podemos notar. Uno de ellos es, como les decía, el acercamiento progresivo, ¿no? Cómo nosotros pedimos permiso para acercarnos progresivamente, ¿no? Eh, y pues tener en cuenta pues todos estos elementos también, ya sea lentos, pausados, o los movimientos o las acciones, también bruscas, y estas cómo pueden alterar pues al sujeto. Otro de los elementos es el hecho de los apoyos del entorno o de la aproximación. Y aquí es importante que identifiquemos todos esos elementos, por ejemplo, cuando algo llega a parecer natural o aquellos elementos propios o del entorno para realizar un acercamiento, ¿no? Por ejemplo, la silla, la mesa, ¿no? Todos estos elementos que nos podemos apoyar para que ese acercamiento se vea como de una forma natural y no como de una forma de pronto brusca, ¿no? Sino que también nos ayuda a permitir como ese rol respondiente frente a emisor y receptor. Mm. Digamos que también cuando hablamos del acercamiento psicológico, todos esos elementos, por ejemplo, eh, cuando nosotros combinamos también la aproximación física, pero también esa conexión empática, ¿no? Por ejemplo, estos elementos es importante que nosotros evitemos convencer a la persona de que desista, por ejemplo, de lo que está pensando hacer. Esto pues obviamente va a romper, digamos, esa relación empática que se está construyendo y pues obviamente puede propiciar a que sea un fracaso, ¿no? Dentro de los principales objetivos, todos estos elementos también que tenemos en cuenta, obviamente que son claves también en la parte del sujeto. Uno de ellos es los elementos de ventilar las emociones, los sentimientos, los elementos que puedan ser convenientes o adaptativos, o que verbalicen o cómo etiquetan el contenido de esas sensaciones, ¿no? La ira, la frustración, la culpabilidad, el miedo, la angustia, la ansiedad o la frustración, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos en cuenta estos elementos, y acá es importante preguntar directamente, pues, qué es lo que la persona siente o qué emoción tiene. En cuanto a localizar las sensaciones también del cuerpo, aquellos elementos cuando nosotros notamos esas alteraciones o los cambios que corresponden o que acompañan, ¿no? A esa opresión, por ejemplo, en el pecho. eh, Todos estos elementos cuando nosotros notamos elementos correspondientes, por ejemplo, taquicardia, ahogo, tensión muscular, digamos, que notamos, por ejemplo, que sean respondientes frente a elementos habituales, la opresión, la taquicardia, el ahogo, la tensión muscular y todos estos elementos que nos pueden ayudar a identificar como tal esa toma de contacto con la realidad o ese conocimiento también para preguntar directamente desde dónde lo siente, ¿no? En cuanto a expresar los pensamientos sobre la propia situación o sobre los sentimientos, también todos esos elementos que nos puedan ayudar a distanciarse de sí mismos y cómo observamos esa parte, digamos, desde el proceso.
Acá un elemento importante es cuando una persona llega a verbalizar también las preocupaciones o los conflictos, pues también todas esas situaciones que lo han llevado a una situación suicida, ¿no? Es decir, a todos esos estímulos, tanto internos o a la función, y pues obviamente cuando nosotros notamos, pues también que le pueda llegar a servir a la persona a ventilar, y no solamente a nosotros, sino también nos ayuda pues a ver cómo logramos manifestar o negociar esas alternativas también. Acá una parte importante es que en todo proceso, pues siempre el psicólogo trate de establecer pausas, ¿no? Para mirar esa intervención también psicológica. Y respecto a todo, digamos, los elementos, cuando notamos que una persona dice o que siente el sujeto, pues también tener en cuenta cómo se presentan esos estímulos desde los elementos diferentes en cada sujeto, ¿no? O elementos condicionados desde la historia, desde el aprendizaje. Por ejemplo, que no existe como ese tal problema pequeño, ¿no? Por lo que notamos que pueden hacer que la persona pues lo viva intensamente. En cuanto a la legitimación desde las verbalizaciones y las emociones, también es mirar lo que siente la persona y cómo esto está de un modo determinado para nosotros notar, identificar, por ejemplo, lo que es cierto, ¿no? Cuando una persona siente algunas emociones, pues muchas veces esto no se debe discutir, ¿no? Ya que muchas veces el propio sujeto pues es quien las está padeciendo. Y cómo nosotros tenemos en cuenta estos elementos desde lo que puede verse como legítimo que una persona decida suicidarse, ¿no? Es importante que legitimemos pues esos pensamientos propios de la persona, ¿no? Y pues todos estos elementos que puedan poner en juego, como estos elementos desde el problema o cómo se deben de resolver, ¿no? Aquellos elementos como son las razones, cómo vemos que pueden ser situaciones que puede alegar o cómo están contaminadas también algunas de ellas con enfermedades mentales, ¿no? O ya sea conflictos también por sustancias tóxicas, etcétera. En cuanto a la normalización de los contenidos también verbales, es también mirar todos los elementos que pueden hacer referencia al sujeto y estos cómo responden desde lo esperado, de una situación, desde una respuesta normal. Y pues mirar también, por ejemplo, estos elementos en los cuales es importante que no cuestionemos, pero también culpabilizar, o sea, y apoyar frente a la culpabilización o el hecho también de sobreproteger a la persona, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta, digamos, este tipo de situación. Es importante que nosotros veamos que es esperado, digamos, ciertas reacciones emocionales frente a la situación o al estrés que está pasando una persona, ¿no? Que es una respuesta normal ante una situación que obviamente no es normal, ¿no? Pero pues es importante que no cuestionemos, ni culpabilicemos, ni tampoco sobreprotejamos a la persona, porque eso también puede hacer que, digamos, se revictimice. Otro proceso frente al proceso empático es el hecho de consistir, el hecho de contagiarse emocionalmente. Es también el psicólogo cómo va a emitir esos pequeños gestos, ¿no? Verbales, posturales, por ejemplo, estos elementos que pueden ayudar a provocar ciertas reacciones, ¿no? Frente al proceso empático y los elementos que pueden llegar a consistir, o por ejemplo, elementos que puedan llevar a contagiarse emocionalmente, también notamos el psicólogo, por ejemplo, cuando notamos que imita, ¿no? Pequeños gestos verbales o posturales y elementos cómo pueden llegar a abordar esas reacciones, por ejemplo, la sección de la acción suicida, ¿no? En estos casos, pues también notar aquellos elementos como es el lenguaje no verbal, elementos paralingüísticos, qué tan importante se presenta, por ejemplo, ese lenguaje verbal, o cómo se ve que está puesto, digamos, ese sujeto desde elementos confusos o desbordados, o las emociones también y cómo estas también tienen, digamos, esas dificultades en ese procesamiento lingüístico. Digamos que siempre es importante que en todos los procesos, pues ayudemos, ¿no? A establecer esa relación empática
Y pues obviamente todos estos elementos nos ayudan también a que la persona pues pueda de pronto sentirse en un ambiente seguro, ¿no? Frente a utilizar la conversación intrascendente, también notamos elementos en los cuales notamos, por ejemplo, elementos que tengan que ver con el entorno, como por ejemplo elementos posteriormente, ¿no? Como la apariencia física, la profesión, las palabras clave, los elementos significativos, el contenido verbal, y pues todos estos elementos también teniendo en cuenta el apoyo, o como pues también tienden a retomar algunas conversaciones, ¿no? Poco a poco también tener en cuenta todas esas preguntas abiertas y el psicólogo también, cómo nos ayuda a exponer estas opiniones personales o también a establecer estas conexiones también de manera afectiva, ¿no? En cuanto a la parte de las preguntas cerradas, también hay muchas veces utilizar frases cortas o concretas y estas cómo nos pueden indagar sobre esas emociones y más que todo sobre la localización también corporal de las mismas y de los pensamientos. Todos estos elementos que nos pueden acompañar de gran ayuda frente a esos elementos de la comunicación y también las parafrases, ¿no? Los circunloquios, devolver la pregunta, resumir, está la técnica del sándwich, está la interrogación negativa, está la petición desde las conductas y también está la operativización, ¿no? Otra parte importante es también nosotros identificar o permitir que la persona pues tenga un acercamiento frente a la situación, ¿no? Digamos que se acerque progresivamente a mirar cuáles son los motivos por los cuales lo conllevó, digamos, a esa situación en particular. En cuanto al psicólogo, pues es importante también que siga controlando todos esos elementos desde las estrategias, desde la escucha activa, ¿no? También utilizar elementos reforzadores, por ejemplo, las señales del receptor, escucharle para hablar, utilizar los silencios, respetar los suyos, como parte de una comunicación adecuada y pues también el profesional, el psicólogo también debe estar entrenado en habilidades sociales, ¿no? Y teniendo en cuenta el aspecto importante y es que muchas veces también depende de la capacidad para soportar los silencios, digamos, por cada interlocutor. Otra parte importante es que cada persona, dependiendo de una situación, tiene un ritmo individual, ¿no? Cuando nosotros notamos ese ritmo individual, es como nosotros respetamos que una persona pues no tenga, digamos, respetamos sus silencios, ¿no? Respetamos, digamos, que muchas veces el tiempo también corre a nuestro favor, pues cuando vemos que la persona pues tiene su propio ritmo y su propia forma, digamos, para hablar las cosas, para procesar lo que le está ocurriendo. En cuanto al profesional, pues también es importante que el hecho también de intentar dar consejos o prescripciones, sugerencias inmediatas, ¿no? Sobre el problema, muchas veces esto también puede agravar el comportamiento y pues no es lo indicado, digamos, en el protocolo de riesgo de suicidio. Acá la parte importante es que el profesional siempre se muestre, digamos, empático, que se muestre seguro, que se muestre, por ejemplo, que le da la oportunidad, por ejemplo, el hecho de devolver señales de comunicación y también proporcionar esa sensación de control. Frente al acercamiento psicológico, también a una persona cuando está en una situación suicida, pues mirar todos esos elementos, cómo aprovechamos, ¿no? Esas características, la cautela, frente a lo que estamos viendo, si la persona presenta ciertos elementos adaptativos, ¿no? Y pues todos estos elementos antes de que llegue, pues obviamente a que la persona tenga una reacción brusca, ¿no? También existen algunos elementos como cuando trabajamos desde la elección y cuando sucede también estos elementos desde el sufrimiento o elementos que pueden llegar a anular o a distorsionar, ¿no? La percepción, digamos, desde esos recursos necesarios para buscar alternativas también a un problema. En cuanto a los elementos, también tener en cuenta cuando se presenta un trastorno y que muchas veces también algunos hacen alucinación a enfermedades mentales, ¿no? Como por ejemplo nosotros notamos estos elementos que están determinados por afirmaciones o por los ejemplos, también desde lo que pueden suponer, por ejemplo, las llaves en el coche, las ruedas en el coche, todos estos elementos también que puedan presentar un disgusto o solucionar también esos elementos desde lo que se expresa. En elementos definitivos,
También es importante que nosotros miramos, por ejemplo, cuando notamos, utilizamos algunas características, por ejemplo, para la argumentación, ¿no? Por ejemplo, las creencias si son adaptativas o si notamos que esas creencias son desadaptativas, ¿no? Es importante que nosotros miremos, por ejemplo, esas técnicas de argumentación, tener en cuenta, pues, a qué se presentan, ¿no? Por ejemplo, aquellos elementos cuando nosotros notamos esos argumentos, es importante evitar decirle a la persona como por ejemplo, todo se va a solucionar, ¿no? Muchas veces también hay personas que pueden llegar a tener afirmaciones también bastante rígidas sobre lo que le está pasando, como por ejemplo esos pensamientos relacionados con que la vida no merece la pena, ¿no? Y pues muchas veces esto también lo que genera es que la persona pues también digamos que se mantengan esos pensamientos, ¿no? O que todo va a seguir igual, o que yo soy una mala persona, que nada va a cambiar, ¿no? Y frente a aquellas técnicas que hablamos de operativizar o aquellas técnicas que notamos desde la percepción, la alta frecuencia de los acontecimientos, ¿no? Cuando notamos que se presentan algunos acontecimientos o en cuántas ocasiones se presentan, ¿no? Muchas veces la persona pues llega a hablar de manera general como que he fracasado en todo, soy un fracaso en todo lo que hago. Y pues acá es importante pues operativizar ese tipo de afirmaciones, ¿no? Para disminuir, digamos, ese elemento o ese ítem general, a algo, digamos, en lo cual pues no es tan general, ¿no? Sino frente a algunos momentos, en algunas ocasiones ha ocurrido, no significa que siempre. Otro elemento desde el aspecto importante, nosotros mirar todas son las relaciones causales y pues obviamente nosotros mirar si esto se debe a premisas, ¿no? En las cuales notamos esos antecedentes o cómo las observamos, digamos básicamente como a través del diálogo socrático, eh, y pues todos estos elementos también identificar pues si son utilizadas o no, o la conclusión también. Un elemento importante es que el argumento socrático pues es útil, ¿no? Y cómo va a ayudar al profesional también a manejar la situación. En las ocasiones también es importante que el sujeto utilice también la primera persona, lo que piensa, lo que supone, lo que imagina, ¿no? Y cómo el argumento también, en lo cual notamos que el profesional es importante que reflexione sobre los elementos que coincidieron o no, que puedan ser subjetivos o imaginarios. En cuanto a las técnicas también que puedan utilizarse de forma directiva y en la consulta, pues muchas veces hay unas técnicas que son las de guante blanco, ¿no? Cuando hablamos de técnicas de guante blanco, es decir, darle acuerdos parciales a la persona, ¿no? Que no sea una consulta inquisitiva, sino que la persona pues vaya tomando su propio ritmo, ¿no? Esto es lo que llamamos guante blanco. Y en todo caso es importante utilizar las frases típicas, evitar utilizar esas frases, ¿no? Que por ejemplo, como todo tiene solución, piensa en tus hijos, ¿no? Tampoco dar consejos o recetas, ¿no? Prescripciones vulgares. Es importante que también trabajemos que todos los procesos, digamos que intentamos, por ejemplo, esos pequeños objetivos a corto plazo o estos elementos que pueden ayudarle a la persona a salir de un túnel emocional. Hay casos en los cuales también podemos sugerir pequeñas estrategias alternativas, ¿no? Cómo revisamos los peligros, cómo desechamos esos peligros de forma de antemano, y que en la más mínima señal de contrariedad también el profesional debe tratar de volver esa situación desde el receptor. Básicamente esos eran los elementos que habíamos abordado y pues también habíamos hablado de una parte importante de la crisis, son las activaciones kinesiológicas cuando notamos que una persona cambia de esa posición amenazante, ¿no? Y todos los indicadores obviamente que me está indicando que ha cambiado esa amenaza,
que se aleja de la ventana, que cambia su posición frontal, digamos, en el hecho de pronto de lanzarse o hacerse daño, ¿no? En gestos, por ejemplo, cuando notamos que la persona se relaja, relaja las mandíbulas, todos estos elementos. Frente a los asentimientos, desde los aspectos positivos o propuestos, también nosotros mirar pues a qué se debe enfrentar al psicólogo, ¿no? Si la persona, por ejemplo, muestra señales de arrepentimiento, si la persona emite también señales, por ejemplo, de disculpa, si notamos, por ejemplo, que la persona eleva la ceja, los hombros, los brazos, o digamos cómo aborda estos elementos también desde esta parte que me pueda decir, por ejemplo, que ha pasado, digamos, ese riesgo. En cuanto a las modificaciones en el discurso verbal, pues todos los elementos cuando notamos que disminuya la verborrea, los silencios, ¿no? Que la persona se centra de forma lógica, que acepta la forma de contraargumentar lo que está pasando o la forma como piensa, cómo negociamos esos acuerdos parciales, ¿no? Esas proyecciones también a futuro y pues obviamente que también entiende de forma constructiva, pues digamos lo que se está abordando. Otros elementos desde las modificaciones o desde las señales paralingüísticas, también es cuando notamos que una persona cambia, por ejemplo, elementos como por ejemplo puede ser el tono, el volumen, la cadencia, la velocidad del habla. Hay otras modificaciones psicofisiológicas y cuando una persona disminuye la activación desde esas señales, ¿no? Como es la sudoración, el temblor, los tics, también el hecho de ventilar las emociones, cómo disminuye la activación psicomotora, cómo manifiesta el hecho de sentirse mejor o aliviado, o pues los síntomas también y cuando expresa señales de fatiga. También cuando notamos esas modificaciones cognitivas, cuando esa persona toma contacto con la realidad, cuando duda de las razones, cuando se replantea sus argumentos, también cuando notamos que la persona establece un orden cronológico de los hechos y pues se disminuyen los delirios, las alucinaciones y se orienta en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y también se disminuye la culpabilidad. En cuanto a las modificaciones operantes, si cambian o se disminuyen la conducta potencialmente peligrosa. Por ejemplo, si suelta el arma, el cuchillo, si deja de mirar fijamente al vacío, si se aleja de una situación peligrosa, si emite acciones diferentes a los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, si la persona es capaz también de generar alternativas adaptativas o de conflicto. Y también cuando notamos que comienza a colaborar con esas indicaciones del profesional. También otros elementos es, por ejemplo, si la persona cambia como tal ese patrón defensivo o ese patrón dependiente y se deja también el control de una situación pues al psicólogo. Otra parte, digamos, desde las modificaciones de la empatía, es también cuando la persona manifiesta esas constantes señales desde esa relación empática, ¿no? Que muestra o manifiesta pues esas emociones, también parte del psicólogo, que utiliza elementos paralingüísticos, todos estos elementos, por ejemplo, eh, cuando la persona nos da la razón, ¿no? O cuando nos otorga también algún argumento de autoridad. Bueno, básicamente, pues ese era como el resumen frente a lo que habíamos hablado de la parte más importante que yo considero. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda.
Bueno, entonces vamos a continuar con el tercer módulo y en este módulo, digamos, el que tiene que ver con niños, con adolescentes, en las poblaciones en las cuales notamos pues cómo se presenta el suicidio frente a los diferentes contextos, ¿no? ¿Cuáles son las características o los principales factores de riesgo o los factores protectores? Que muchas veces, pues yo no sé si ustedes han escuchado casos en los cuales notamos cómo se presenta ese suicidio en los niños, ¿no? Es una información que a veces a nosotros nos cuesta entender porque nosotros nos preguntamos qué puede estar pasando para que un niño pues tome esa decisión, ¿no? Y digamos que aquí hay varios elementos y uno de ellos es obviamente que los niños también pueden pasar por situaciones particulares como depresión, como ansiedad, ¿no? También es que los niños y los adolescentes también pueden pasar por situaciones en las cuales su estado emocional se puede ver vulnerable. Por ejemplo, cuando nosotros notamos, por ejemplo, lo que pueda sugerir de pronto en la vida de los niños, muchas veces se sienten culpables, por ejemplo, por situaciones ya sea académicas, son víctimas también de acoso escolar, de elementos traumáticos, ¿no? Y pues no sé si ustedes han visto o han notado que muchas veces los niños cuando llegan como a tomar estas decisiones, dejan como unas cartas a los padres, ¿no? Y en esas cartas muchas veces de forma general lo que podemos notar es situaciones particulares por lo que está pasando la persona, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, esas situaciones como por ejemplo la tristeza con la que vienen sufriendo hace cierto tiempo, otros elementos pueden ser también particularmente como lo es acoso de forma escolar, ¿no? Elementos con los cuales pues ya vienen como pasando bastantes elementos y que muchas veces pues lo que sucede es que se quedan callados, ¿no? Que muchas veces no saben cómo comunicar a los padres, por ejemplo, digamos, estas situaciones, o que de pronto los padres creen que aparentemente pues ellos están bien, pero pues muchas veces ellos están, digamos, manifestando unos pensamientos que no los exponen y que pues también digamos que al igual que todas las poblaciones pues también tienen elementos particulares por los cuales pues también digamos que puede conllevar a pensar de manera definitiva, darle como una solución a ese sufrimiento que están atravesando, ¿no? Por eso digamos que en la parte, digamos, en los niños también puede pasar situaciones traumáticas, que ellos también pues se pueden ver, digamos, pueden ser expuestos también a estos elementos traumáticos, ¿no? Como por ejemplo, elementos como puede ser maltrato, ¿no? Como puede ser también situaciones, por ejemplo, económicas. Muchas veces ellos también pueden llegar a pensar que son una carga para los padres o para las familias, ¿no? Y pues realmente esto pues lo que va a generar es que tomen como estos pensamientos y tomen decisiones que muchas veces los padres dicen o se preguntan como qué pasó, ¿no? Se preguntan como qué pudo haber pasado o a qué se debe, ¿no? De pronto no entienden muchas veces lo que pudo conllevar a que ese niño pues pasara por eso, ¿no? Bueno, entonces básicamente pues cuando nosotros notamos las características individuales por las cuales atraviesan los niños, ¿no? Pues también tenemos que mirar que obviamente las situaciones particulares, una de ellas, pues ya cuando hablamos de los factores protectores, son todos esos elementos que hacen que la persona, pues, sí debe, digamos, convertirse, por ejemplo, como en ese principal factor protector. Por ejemplo, si existe o no una buena relación, ¿no?
o el apoyo también de dicha población en riesgo de suicidio que pueda llegar a disminuir significativamente. Muchas veces, pues ya sabemos que los padres, pues son los principales factores protectores de los niños. Ahora vamos a hablar de otro tipo de factores protectores y son también las habilidades que tienen ellos, digamos, para resolver los problemas, las estrategias de afrontamiento, eh, todos esos elementos, por ejemplo, cuando nosotros notamos o observamos aquellas actitudes, valores positivos o en particular que son frente al suicidio, ¿no? En cuanto al sexo femenino también, ¿no? Aquellos elementos, por ejemplo, de sexo femenino, muchas veces las niñas pues de pronto están como más unidas, ¿no? Digamos, a nivel escolar, las habilidades que tienen también para estructurar las razones para vivir. Muchas veces también la educación en los niños también los apoya a que estén mirando, por ejemplo, el futuro, ¿no? Características propias, como mirar ese futuro adelante, ¿no? Como esa universidad, ese ingreso. Y otro de los elementos también, pues hay otros elementos y otros factores protectores que también se pueden tener en cuenta, digamos, en los niños. En cuanto a la detención y la valoración del riesgo de suicidio, una parte importante, cuando nosotros hablamos de los niños y en los adolescentes, pues muchas veces presentan en cuanto a la evaluación, esos elementos, cómo se pueden extender a personas, ¿no? A personas cercanas, como vemos que pueden ser los padres, como pueden ser los hermanos, los amigos, el entorno escolar, ¿no? Y pues tener la importancia también de tener ese conocimiento, por ejemplo, ese conocimiento, digamos, en la cual notamos que es fundamental, por ejemplo, esa valoración, la verificación del riesgo de suicidio, ¿no? Eh, todos estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, para comprender frente a qué contextos eh, notamos cómo pueden deber esos factores de riesgo y esos factores protectores fundamentalmente para una adecuada intervención. Y en cuanto a elementos desde la valoración y la verificación, también comprender qué contextos o qué situaciones ponen en riesgo los factores protectores para que se realice una adecuada intervención. Frente a las intervenciones preventivas, también la intervención desde el ámbito escolar, como vemos la concienciación desde la conducta suicida, hay elementos importantes de enseñar a los niños, a los adolescentes, a reconocer los signos de alarma, como ejemplo notamos esos signos, como vemos que pueden ser los demás, también la aportación desde la información, desde los recursos asistenciales, cuando notamos que cuentan los adolescentes, ¿no? O que solicitan una ayuda también para resolver los problemas. La intervención en el ámbito escolar es también importante educar a los niños frente a las habilidades para la vida y esas estrategias para afrontamiento, ¿no? Cómo ellos pueden tener esas estrategias para afrontar ciertas situaciones. Importante también darles a los niños y a los adolescentes estas formas, digamos, para abordar sus problemas, ¿no? Y más que todo, pues todos estos elementos que pues pueden indicar o que pueden conllevar a un suicidio. Otra parte, desde la prevención desde los pacientes con trastornos mentales, es también nosotros mirar, por ejemplo, la atención principal de esos trastornos
en la cual notamos que muchas veces, pues, cómo presentamos esa atención principal a esos trastornos comórbidos, la revisión frecuente, ¿no? Estos elementos que tienen que ver o cómo prestamos esa atención a esos trastornos comórbidos, la revisión frecuente de los síntomas, de la depresión, de la desesperanza, la ideación suicida y también la presencia de los posibles eventos vitales y estresantes. Otra parte importante es la coordinación desde los diferentes niveles asistenciales y profesionales y todos los elementos que dan a la cara frente a ese adecuado seguimiento, ¿no? Muchas veces como coordinar estos elementos desde estos niveles asistenciales, profesionales y pues mirar cómo utilizamos ese adecuado seguimiento. En cuanto a las líneas telefónicas, también mirar la parte del objetivo. Desde esas líneas, pues también el hecho de ofrecer estos elementos como el servicio de apoyo, cuando es posible que no esté disponible de otra forma, la información también acerca de los recursos existenciales o disponibles en cada caso y el contexto desde la privacidad en que las personas también pueden expresarse sin ser juzgadas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos del suicidio en niños y en adolescentes, tener en cuenta, pues, indudablemente todo lo que puede generar o el impacto que puede generar emocionalmente en las personas ese suicidio, ¿no? La experiencia trágica también, como el hecho cuando hablamos del hecho de despertar, por ejemplo, los seres queridos, sentimientos de vergüenza, indignación, dolor, rabia, incluso la nostalgia también. Y cuando nosotros hablamos de suicidio, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, pues ya sabemos que es una tragedia obviamente devastadora, pero que muchas veces pues también tenemos que mirar que también nos preguntamos muchas veces como qué pudo pasar en la vida de ese niño pues para que conllevara a perder la vida, ¿no? Y que muchas veces pues no sabemos a qué se debe ese dolor, esa rabia, esa nostalgia, ¿no? Y por qué la persona pues está experimentando estos pensamientos. También es que recuerden que muchas veces los niños también pueden tener problemas emocionales o depresivos que no son diagnosticados, ¿no? Por ejemplo, problemas con mórbiles como depresión y ansiedad, trastorno desafiante que muchas veces también está comórbil con la depresión, como puede ser también síntomas de desesperanza, ¿no? Eventos vitales en la vida del niño o del adolescente que han empezado a pensar de pronto esos pensamientos. Y frente a los niveles asistenciales, pues también tener en cuenta si se presenta o no ese seguimiento. En cuanto a las líneas telefónicas, también es importante mirar cuáles pueden ser también otras maneras para que pues ellos puedan tener acceso a los recursos también disponibles y pues obviamente pues a buscar un apoyo, ¿no? En el cual puedan de pronto tener una privacidad o hablar con alguien, ¿no? Expresar lo que les está sucediendo, pues obviamente evitando que sean juzgados. Considero que si una persona que no es psicólogo puede prestar apoyos aquí tratados, como les decía, es importante que tenga que ser un psicólogo para ya generar una intervención a nivel, eh, a nivel particular, ¿no? Tiene que ser un profesional y más porque estamos hablando de un elemento de riesgo. Pero hay una situación que también tenemos que tener en cuenta y es que puede haber una crisis que no podemos nosotros estar siempre, pues nunca va, digamos, en algún momento puede que no esté al alcance de un psicólogo y de pronto pues usted pueda de pronto hablar o aportar algo, de pronto hablar con esa persona, apoyarla, que vaya a servicio de urgencias, ¿no? Ya teniendo como ese conocimiento de qué es lo que se debe de hacer, o también desde las maneras preventivas también. No, no, no recomiendo que nadie haga intervenciones si no sean, si no son profesionales, ¿no? Y más si no tienen como una capacitación adicional para abordar este tipo de casos. Por acá me dicen que los adolescentes o los niños que tienen familias estables económicamente llegan a presentar pensamientos de suicidio y que los padres pues se ven muy ocupados. Pues digamos que no podremos generalizar, pero pues si bien hay que mirar
cómo nosotros desde la parte educativa apoyamos para que la persona pues atienda de pronto a los servicios también de salud, ¿no? De los padres también, características desde la crianza, ¿no? Cómo nosotros apoyamos a esa crianza también. Podemos apoyar, digamos, a los padres desde elementos de cómo brindar una crianza, digamos, saludable, ¿no? Elementos de crianzas positivas, pues esto también apoya, digamos, a esa intervención. Bueno, vamos a tomarnos un receso y recuerden que volvemos a las 7:45. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. Recuerden que el día de hoy la clase es hasta las 9 de la noche. Bueno, entonces ahí miramos lo de la prevención del suicidio, ya vimos los diferentes síntomas, cómo se presentan. Una de ellas, como les decía, es el acoso escolar. Otra parte importante, cuando nosotros vamos a detectar las actitudes de una persona que tiene pensamientos o actitudes suicidas, más que todo en el caso de los niños o los adolescentes, también hay una situación desde los impulsos y es importante que tengamos en cuenta todas las medidas que son necesarias para prevenir el suicidio. Cuando hablamos de los padres o las personas cercanas, también al niño, cómo nosotros apoyamos o cómo debemos prestar esa atención a ese comportamiento, ¿no? Las actividades también de la forma cuando notamos que es posible detectar esos signos que sugieren la presencia ya sea de depresión o pensamientos suicidas. Uno de ellos es también nosotros mirar, por ejemplo, aquellas situaciones, por ejemplo, como el trastorno del sueño, como es el hecho, digamos, de dormir mucho o dormir muy poco, es uno de los signos también preocupantes, ¿no? También la pérdida del apetito o el peso. Muchas veces notamos que los niños o los jóvenes empiezan a aislarse también, eh, a tener, digamos, situaciones como pérdida también de interés por las actividades que antes les gustaba hacer, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, en las actividades que le gustaba hacer, en la participación, se empieza a aislar, ¿no? Notamos que muchas veces empiezan a faltar a la escuela. También pueden presentar situaciones de agresión física o psicológica y que, digamos, también nosotros podemos mirar que de pronto los jóvenes o los adolescentes empiezan a tener un consumo también de alcohol o de drogas, ¿no? A temprana edad. Muchas veces la preocupación también por esa falta, digamos, de higiene o esa apariencia física. También muchas veces esos riesgos innecesarios, por ejemplo, como riesgos que puedan ocasionar de pronto que ponga en peligro su vida, ¿no? Y pues otro elemento también importante es que puedan empiezan a presentar como un interés o unas preguntas también, digamos, muy relacionadas a la muerte, ¿no? También empiezan como a notar, de pronto a ver ciertos elementos, como por ejemplo a, a querer de pronto conocer de pronto todos estos elementos, digamos, de muerte, ver como de pronto escuchar música relacionada a esto, ¿no? O melancólica, falta también, digamos, de interés en la parte, digamos, de mostrar o manifestar a través de las redes sociales o los mensajes en internet
envío de mensajes preocupantes o también cambios de estado o eliminar de pronto algún tipo de red social, las fotos, ¿no? Otro de los elementos es también nosotros mirar, por ejemplo, este tema, digamos, en lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta envíos también, malas notas, problemas escolares, muchas veces esa es también otro de los elementos, también pueden, empiezan a tener dificultad para concentrarse, eh, muchas veces llegan a tener también pensamientos, digamos, negativos respecto a sus propias cualidades o a sus logros, y que muchas veces pues también llegan a pensar, por ejemplo, si les va mal en una nota en el colegio, pues también llegan a tener pensamientos como muy inflexibles frente al fracaso, ¿no? Llegan a tener pensamientos como, por ejemplo, yo soy un fracasado, nada me sale bien, eh, digamos que eso también pues son elementos preocupantes, ¿no? Porque pues muchas veces también el tema, digamos, escolar o el bajo rendimiento también puede, digamos, hacerlo sentir con cierta presión, ¿no? Entonces, estos otros los elementos también que tenemos que indicar, ¿no? Más que todo en estos casos, digamos, frente al impulso que pueda llegar a tener eh, un niño o un adolescente, ¿no? Frente al riesgo de suicidio que se presenta. Otra parte de los elementos, digamos, es identificar, por ejemplo, por qué situación está pasando este niño o este adolescente. Muchas veces también están pasando por situaciones, por ejemplo, como problemas económicos en la casa, separaciones por parte de los padres, ¿no? Que también esto también puede influir, pues obviamente, en ese estado emocional depresivo. Ahora que también nosotros tenemos que mirar cuáles son las señales más comunes desde la advertencia del riesgo de suicidio. Y pues dentro de estas están, digamos, estas señales comunes que nosotros cómo podemos identificar, por ejemplo, en las que excluyen esas afirmaciones suicidas, el hecho cuando una persona se encuentra preocupada, ¿no? Digamos, cómo se muestra frente al hecho, digamos, de conversar, de escribir, de dibujar, regalar las pertenencias, ¿no? Distanciarse de amigos o familiares, incluso pues también tener un comportamiento ya sea agresivo o hostil. En esta parte también es importante que nosotros miramos que muchas veces pues los jóvenes o los adolescentes también hacen afirmaciones, digamos que frente al riesgo de suicidio, ¿no? Es importante que tomemos en serio lo que nos diga un joven o un adolescente. Sé que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar como que nos están manipulando, pero realmente hay que tomar en serio las amenazas, ¿no? Porque como ya sabemos, los jóvenes o los adolescentes tienen un riesgo y es que ellos no han alcanzado esa madurez emocional. Entonces el riesgo que tienen es obviamente de hacer una actitud de forma inmediata, ¿no? Cuando notamos que hay un niño o un adolescente que tiene estos sentimientos, también he hecho hablar con los padres, por ejemplo, cuando vemos que hay un amigo adulto o el médico, ¿no? Que de pronto trate de conseguir esa ayuda. Otras de las señales desde la advertencia, cómo estos elementos puedan incluir, cómo descuidar ese aspecto personal, escaparse también del hogar, ¿no? Ese comportamiento arriesgado, por ejemplo, como es el hecho de conducir, por ejemplo, de forma imprudente, o también en tema, digamos, desde la sexualidad, también muchas veces se ve que tienen comportamientos, digamos, sexuales de manera imprudente, ¿no? Donde pueden ponerse en riesgo para, digamos, un embarazo o incluso para adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Otra parte importante es que notamos que muchas veces la persona pues también tiene un cambio, digamos, claro y específico frente a su personalidad y es que pasan, digamos, de ser alegres a, digamos, a notar que se vuelven callados, ¿no? Y pues estos cambios pues también es un elemento que tenemos que tener en cuenta porque obviamente nos estamos identificando que algo pues está sucediendo, ¿no?
Dentro de los factores de riesgo, los niños y los adolescentes, pues uno de ellos que vemos es la impulsividad. Cuando nosotros vemos la impulsividad es otro, digamos, en las cuales tenemos que ver que muchas veces los niños pueden llegar a tener comportamientos impulsivos, pueden aislarse socialmente, muchas veces se sienten insatisfechos con su imagen corporal, ¿no? Más que todo cuando son los adolescentes o los niños. Y pues este es un tema también preocupante porque cuando ya un niño, digamos, que se siente insatisfecho por su imagen corporal, también se puede deber, digamos, a haber sido víctima de un abuso sexual, ¿no? Esta también es uno de los elementos y de los síntomas por los cuales los niños tienen como esa vergüenza o esa insatisfacción desde su propio cuerpo. También cuando nosotros notamos que está la presencia de trastornos mentales, ¿no? Uno de ellos está los juegos de asfixia, las discusiones con los compañeros. Otro de los elementos son el bullying, ¿no? Y la influencia también desde los medios digitales. Otra parte es la ruptura que hay desde las relaciones afectivas, ¿no? Muchas veces ellos también rompen con esas relaciones afectivas y esto pues lo que va a generar también es un riesgo, digamos, más que todo en los adolescentes, cuando ya tienen de pronto alguna pareja, algún novio, también llegan a ver de manera extrema, digamos, estas rupturas, ¿no? Muchos de ellos también son víctimas de bullying, más que todos los niños y los adolescentes. Y que digamos que otro elemento es el bajo desempeño escolar, como se lo venía diciendo, y la estructura y el funcionamiento familiar, que muchas veces pues también puede perjudicar a los niños y los adolescentes, ¿no? Como por ejemplo la violencia, el abuso, el maltrato, eh, todos estos elementos que pueden indicar obviamente el riesgo que estaría presentando estos jóvenes, ¿no? También cuando notamos que pues en las familias tienen, digamos, antecedentes familiares con depresión o con suicidio. En cuanto a los factores de riesgo, pues también es importante que destaquemos cuando hay una mezcla también de las variables en el desarrollo, en la familia, en la escuela, en ese contexto social y también tener en cuenta pues obviamente las tareas, ¿no? En cuanto a los factores individuales, todos esos problemas que tienen que ver con la salud mental, con la impulsividad, el control de impulsos, más que todo cuando notamos que pueden llegar a actuar, ¿no? Más rápido o sin medir esas consecuencias. Y en la historial previa también de los intentos de suicidio, pues todas las que tienen que ver con ese suicidio o con las autolesiones, ¿no? Uno de ellos está la baja autoestima, la desesperanza, los sentimientos de inutilidad, o también, digamos, el hecho de pensar, por ejemplo, que ellos son una carga, ¿no? Esto es una de las partes, digamos, que muchas veces los niños se sienten como que son una carga para los padres, ¿no? Y más si están atravesando una situación económica difícil. También la orientación sexual, la parte de la identidad de género, cuando sienten que no son aceptados en su casa, ¿no? Que de pronto hay algún tipo de contexto de discriminación. Hay un tipo de factores familiares, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, física, verbal, sexual, o incluso también la negligencia, cuando notamos que esos padres se mantienen ocupados, que no están pendientes de sus hijos, ¿no? Pérdida de figuras significativa, más que todo cuando nosotros vemos que hay muertes, separaciones, abandono. También falta de comunicación y apoyo emocional en la familia, modelos parentales de las conductas suicidas o consumo problemático. Y pues básicamente cuando hay también como ese consumo respecto al alcohol o de drogas, ¿no? En cuanto al tema escolar, pues lo que hablamos del bullying, también es, además del bullying, que es el acoso escolar, está el ciberacoso, que es como pues a través de los medios digitales hay un tipo de acoso en los jóvenes y en los adolescentes. Tema de la exclusión social, ¿no? Muchas veces los excluyen por la raza, por el sexo, por la orientación sexual, ¿no? Otro elemento es la presión académica excesiva, por ejemplo, esas dificultades escolares, ¿no? Que pueden estar presentando, por ejemplo, a nivel escolar. También está la falta de las redes de apoyo y es más que todo la que tiene que ver con los amigos, con los padres desde la confianza, ¿no? Muchas veces hay una falta también de esas redes de apoyo. Otro de los elementos es también
armas, pesticidas, sogas, ¿no? Está el estigma también desde la salud mental, cómo se dificulta el hecho también de pedir ayuda, situaciones de pobreza, desplazamiento o violencia comunitaria. Y pues acá muchas veces hay elementos que pueden llevar como elementos desde la impulsividad, de la planeación, la adolescencia, también cuando notamos que hay una ideación estructurada, cómo esta se incrementa frente a los riesgos también letales, ¿no? Entonces, digamos que para esto, pues también hay muchos programas que se utilizan de manera preventiva para, digamos, abordar el suicidio en jóvenes y en adolescentes. Y pues digamos que dentro de esos programas, uno de ellos está el programa que tiene que ver con esa parte profunda de la influencia de la psicopatología del niño y la calidad de las relaciones de los padres y de los hijos, ¿no? Cómo ayudamos a trabajar o a generar un impacto a nivel, digamos, de amortiguar ese impacto negativo sobre esas relaciones, ¿no? Y esa adversidad que muchas veces se presenta de forma temprana, como que dando de pronto las relaciones con los padres, pues se apoya de pronto a mejorar la calidad de las relaciones, ¿no? Y a prevenir obviamente ese suicidio. Otro de los elementos es la terapia desde la interacción entre los pares y entre el niño. Y aquí hablamos de que es importante pues nosotros ayudar a los padres frente a mejorar también la calidad de la relación con sus hijos, cómo reducimos el comportamiento coercitivo, cómo aumentamos la disciplina eficaz, ¿no? Más que todo, por ejemplo, desde una crianza positiva. Hoy en día se ha visto muchos temas, digamos, de crianza positiva, ¿no? Que es como nosotros cambiamos esa manera, digamos, del castigo y pues digamos que generamos una crianza en la cual también tenemos en cuenta al niño, más que todo en la relación familiar, no a través del castigo, sino a través del refuerzo, ¿no? El refuerzo positivo para hacer las cosas o que haga algo que no le gusta hacer, ¿no? Pero obviamente evitando todos estos temas de maltrato. Y de hecho se ha encontrado que esa crianza positiva ha demostrado ser incluso más eficaz que como tal los medios y las formas tradicionales como se utilizaba antes esa parte de la intervención familiar. Entonces, digamos que pues también como nosotros ayudamos a, por ejemplo, a entender los elementos desde la disciplina y constante y pues a reducir todos esos elementos desde el suicidio, ¿no? Más que todo, todos esos elementos que influyen obviamente en el suicidio, en los elementos en los cuales miramos que pueden tener también los padres como ese control o esa disciplina y también factores de riesgo, como es el consumo del alcohol o de las sustancias. Hay otros programas desde las destrezas y desde las crianzas en las relaciones familiares. Y cuando esto hablamos, hablamos de aquellos programas que proporcionan ese apoyo a las personas y cómo éstas están a cargo, por ejemplo, en el caso de los niños, que tienen el objetivo de reforzar las destrezas de la crianza, ¿no? Mejorar esas interacciones del padre, del hijo de forma positiva y mejorar las destrezas o las habilidades comportamentales o emocionales en los niños. Como vemos ese programa en la cual notamos cómo se diseña, digamos, para los padres o las personas, ¿no? Ese rango, digamos, de edad específico y cómo se incluyen a las familias de manera individual y tenemos en cuenta las destrezas tanto familiares y cómo se demuestra, pues, el hecho de la prevención, ¿no? Pues obviamente teniendo en cuenta, pues, los principales riesgos y las claves asociados al suicidio. Otro de los elementos de los años increíbles, y este es un programa cuando nosotros notamos y cómo capacitamos a ese grupo de los padres, de los maestros, los niños, que tienen ese objetivo de reducir los problemas de la conducta, ¿no? Como vemos que es el abuso de sustancias y este abuso, cómo es importante esos factores de riesgo, más que todo en caso de suicidio. Muchas veces notar, por ejemplo, en los jóvenes, en caso, por ejemplo, de los jóvenes que te han afectado, digamos, a nivel, digamos, de las relaciones familiares, cómo mejoramos, por ejemplo, esa capacidad, por ejemplo, para mejorar estos elementos desde la protección, ¿no? Desde la protección familiar, estos elementos cuando nosotros notamos, por ejemplo, las interacciones de los padres, maestros, niños, de forma receptiva, incluso también está la regulación emocional y esta cómo se complementa a nivel social, ¿no? Otro de los factores desde la protección y contra el suicidio, pues está que el programa que consta de los 9 a 20 sesiones,
Y pues en este pues también cómo se ofrece ese entorno también comunitario, ¿no? Hay otros pues que se utilizan programas religiosos, programas de salud mental, de hospitales, ¿no? Todos estos programas que también apoyan, digamos, a esa intervención desde la salud mental. Y pues obviamente tener en cuenta pues todas esas características de cómo se presenta un mejoramiento, ¿no? Básicamente pues nosotros mirar, por ejemplo, elementos propios como por ejemplo los elementos que tienen que ver con la situación, con las creencias de los programas tanto religiosos, ¿no? Los niños que también como se asocian también la capacidad para resolver problemas o conflictos, ¿no? Y pues muchas veces en estos programas se hacen un seguimiento para que los niños pues ver cómo pues va a haber esa mejoría, ¿no? Frente a sus problemas, frente a sus conflictos y obviamente tener en cuenta estos elementos propios de la relación, la parte de la internalización, ¿no? Que hay con las madres y en comparación con el grupo, también desde aquellos, y desde los componentes del padre, niño y desde el maestro. Otra parte del fortalecimiento de las familias, cuando nosotros vemos, hay otro programa, que este es un programa más que todo para los padres y los jóvenes, cómo nosotros ayudamos a fortalecer o a mejorar las destrezas en los padres, ¿no? También el tema de la disciplina con sus hijos. Muchas veces también están estos programas que ayudan a mejorar esa parte de la gestión emocional, los conflictos, técnicas de comunicación, ¿no? Para promover obviamente esa comunicación adecuada entre padres e hijos, solución de los problemas, también como esas actividades familiares para forjar una cohesión y una interacción positiva entre padres y los hijos. Y pues muchas veces estos programas también lo que ayudan es a que esas destrezas, digamos, tanto los padres como los hijos, disminuyan esos comportamientos de la internalización o el abuso de sustancias y que más que todo se aborden esos factores en los cuales hay riesgo de suicidio. En este programa, pues también es como nosotros demostramos el hecho de reducir significativamente aquellos elementos como son los comportamientos, la externalización, la agresión desde el consumo del alcohol o de las drogas, participantes, como vemos que son los jóvenes, también está la depresión, el consumo del alcohol, las drogas y las familias también participantes, ¿no? No sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta, de pronto quieren que les hable un poquito más sobre esos programas de crianza saludable. Yo creo que muchos de ustedes los conocen. Crianzas saludables a los hijos, crianzas respetuosas. Hay muchas entidades educativas como universidades, como también las GPS, que también apoyan a estos programas de crianzas saludables. Como les comentaba, pues es importante el tema de la crianza saludable o crianza positiva, que se llama, para poder abordar y mejorar los vínculos de los padres, ¿no? Muchas veces esto también permite que los hijos también aprendan a gestionar sus propias emociones cuando se los educa, digamos, y también se establecen límites claros, ¿no? El tema de los límites es importante porque límites no es solamente pues lo que hacemos para que el hijo tenga una respuesta a favor a lo que nosotros queremos que haga, sino que también claridad sobre qué elementos no debe, digamos, debe de evitar, ¿no? Y obviamente en el momento de evitar es porque realmente pues es un límite que ya los padres han explicado y que ellos entienden también los límites. Hay otro que es el de las familias checkout, y estos son programas donde ayudan a la que haya una intervención progresiva
Y se invita pues a que la persona pues se capaciten a los padres, ¿no? Que tienen dificultades, por ejemplo, en temas de la crianza, en seguimiento, más que todo cuando notamos que hay más o menos de 5 a 15 años, ¿no? O después de la intervención, pues obviamente cómo disminuye también la ideación y más que todo el caso del suicidio. Hay otro que es el de Familias Unidas. Este es un programa diseñado para ayudar a las familias latinas que tienen conflictos familiares. En este Familias Unidas, la intervención lo que promueve es una crianza positiva y desarrolla que haya una comunicación o un monitoreo, que se reduzca también las tasas de los intentos de suicidio, más que todo lo que se observa es en 30 meses, después del final de un programa o en aquellos jóvenes también cuando notamos que tienen una menor conexión con sus padres. Hay otro programa que es el que tiene que ver con el duelo familiar o desde las siglas. Y pues más que todo este se conoce como Family Program. Este es un programa de duelo familiar. Este es un programa que está, digamos, diseñado para aquellas familias donde notamos que hay padres pues que de pronto han fallecido, ¿no? Y que solamente queda un solo padre. Entonces este programa ayuda a que se intervenga de forma paralela al padre, a los hijos, al grupo, cómo se enfoca también desde la crianza positiva, la disciplina consciente, efectiva, el monitoreo, la supervisión, y pues obviamente todos estos grupos y cómo se promueve el fortalecimiento o el afrontamiento también adaptativo de 6 a 15 años, ¿no? O después de la intervención, también cuando nosotros notamos que se reduce de 3 a 6 veces la ideación suicida. Este programa de los padres también es un programa que ayuda, por ejemplo, a que se intervenga, digamos, esta tasa, digamos, de suicidio, de ideación, y pues ha demostrado también que aumenta los recursos tanto de la familia como aumenta los recursos también del niño, la capacidad para la recuperación, la amortiguación y el impacto también del riesgo de suicidio. En cuanto a los programas de normas semejantes, también es este programa que habla de aquellos que tienen que ver el objetivo. Por ejemplo, normalizar aquellos factores tanto de protección que se presentan en el suicidio, como en la ayuda y cómo nos acercamos también, por ejemplo, a hablar con un adulto de confianza, a promover esa conexión con los semejantes, ¿no? Aquellos elementos como vemos que pueden ser las cualidades, el liderazgo, esas influencias también de los semejantes, de las creencias también para promover un cambio positivo a nivel social y a nivel comportamental desde los enfoques y estos cómo están dirigidos también en jóvenes que implementan o cómo se implementan en entornos también escolares, ¿no? Pero también cuando se implementan en entornos comunitarios. Hay otros estudios que también han mostrado, por ejemplo, la disponibilidad, por ejemplo, en cuanto a los medios letales, frente al aumento del riesgo hasta 3 veces frente al suicidio consumado, y este cómo ha mostrado la eficacia desde los elementos potenciales también desde el enfoque. Cuando hablamos del asesoramiento de los medios letales, por ejemplo, más que todo los que vemos de los padres jóvenes, aquellos padres que buscan atención, que emergen, ¿no? Ya sea por suicidio. Y pues tener en cuenta, pues obviamente cuando esto se realizó este estudio, desde las líneas, el asesoramiento de las familias, ¿no? Ya sea los padres, los tutores, aquellas personas que asisten a urgencias psiquiátricas, o pues obviamente tener en cuenta aquellas sugerencias como es el hecho de hablar ya conocer cómo es con los adolescentes o con los sentimientos también de personas que tienen pensamientos, sentimientos suicidas. Entregando también aquellos elementos como son los folletos, las cajas de seguridad, cajas gratuitas para almacenamiento de los medicamentos, de armas, como vemos que son los elementos desde la prevención, ¿no? Básicamente estos elementos, por ejemplo, también nosotros notar aquellos elementos, por ejemplo, la monitorización, ¿no? De 2 a 5 semanas, también cuando incluye todos estos elementos en estos programas o en las acogidas desde esas iniciativas. Hay un estudio que también encuentra a los padres, por ejemplo, que han realizado cambios frente al almacenamiento y a los medicamentos, como son las armas de fuego, como es la orientación y cómo tenemos en cuenta esto también en cuanto a las encuestas o en las revisiones, también desde los cuadros retrospectivos y todos estos elementos también cuando indican, por ejemplo, que muchos no practicaban habitualmente, pues esas recomendaciones, ¿no?
En cuanto a las prácticas de almacenamiento seguro, también todo el hecho de los elementos o de los medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros notamos estas armas de fuego, ¿no? Los productos también domésticos, guardados en lugares seguros. Estos productos, por ejemplo, cuando hablamos de reducir el riesgo de suicidio o de crear, por ejemplo, una separación también desde las personas vulnerables, ¿no? O el fácil acceso también que pueda haber, digamos, al riesgo de suicidio, ¿no? Más que todo como estos elementos desde la separación, en las personas también cuando son vulnerables, cuando hay un fácil acceso a medios letales, ¿no? Las prácticas que pueden incluir la educación, la consejería, el almacenamiento también, desde los elementos de fuego, como vemos fuego bajo llave, ¿no? En un lugar seguro, la caja fuerte o la caja de seguridad también en las armas, muchas veces cuando esas armas pues también que no estén cargadas, ¿no? Y esta parte del almacenamiento seguro también es un tema importante porque obviamente ayuda a reducir el riesgo de la persona cuando pues, va a intentar hacerse daño. Otra parte también es nosotros instruir, por ejemplo, a las familias desde la disponibilidad de los plaguicidas o la restricción de estos. Y pues acá la idea es que principalmente, pues obviamente tengamos en cuenta pues todos estos elementos, por ejemplo, restringir la disponibilidad de los plaguicidas, del suicidio básicamente, en los países cuando notamos que hay un método de suicidio frecuente, también los pesticidas cuando notamos que se ve que son más tóxicos, ¿no? Y pues obviamente el almacenamiento seguro desde los plaguicidas y desde ese enfoque prometedor para prevenir el suicidio, ¿no? No sé si hasta el momento ustedes tienen algún tipo de pregunta sobre estos programas, pues la idea es que digamos que estos son los elementos principales que se abordan, pero cuando nosotros vamos a establecer un programa de prevención, lo primero que tenemos que hacer es identificar la población objetiva a la cual le vamos a brindar estos programas, ¿no? El nivel educativo, la población, los hijos, las características de los padres, las características de los niños, si son de 5 a 15 años, ¿no? De 5 a 10 años, todos estos elementos y pues obviamente una parte importante es tener claro cuál es el objetivo del programa. Si el objetivo del programa pues viene es mejorar, por ejemplo, las relaciones familiares, vinculares, para que el hijo sienta siempre que va a tener un espacio seguro con el padre, con los padres, ¿no? Y pues obviamente lo que pretende pues es que a través de una relación familiar adecuada, de una crianza positiva, en el cual pues también disminuimos pues todos estos elementos como es el maltrato, como es los golpes, pues los hijos también tengan como estos elementos de apoyo, de cercanía hacia sus padres, ¿no? En caso de que de pronto estén pasando por una situación difícil, pues también puedan acudir a sus papás, ¿no? Y hablar, digamos, de sus emociones. Muchas veces es también nosotros como padres también aprender a gestionar nuestras propias emociones para que ellos vean como un ejemplo a través, digamos, de nosotros, ¿no? Que el hecho no se trata de ocultar las emociones, sino entender que a veces necesitamos un tiempo, un espacio para entenderlas, para conocerlas, para tomar también medidas, digamos, de forma inteligente, en la cual pues también nosotros nos escuchemos también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Otra parte importante es que los padres pues también se tengan de pronto estos elementos, por ejemplo, para poder abordar todos esos elementos cuando son tóxicos, ¿no? Para poder utilizar esos elementos preventivos, pero muchas veces estos programas pues no han mostrado como tal una ayuda, digamos, porque muchas veces lo que hemos notado es que no se hace como un seguimiento, ¿no? Pero es un programa también prometedor, de pronto había que mirar cómo se mejora de pronto frente a las medidas relacionadas, obviamente, al almacenamiento, a los plaguicidas, ¿no? Que obviamente pues son uno de los elementos más al alcance que pueden tener los menores para pues llevar a cabo un suicidio, ¿no? Porque pues, por ejemplo en muchas casas también hay, digamos, plaguicidas, ¿no? Y pues obviamente estos elementos tóxicos pues son una de las causas también de muerte en los adolescentes. Yo no sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran que realicemos. Recuerden que el día de mañana vamos a tener clases de 9 a 12 del mediodía.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? No, muchas veces estos proyectos, digamos que son como tal esa parte, digamos, para que los padres tengan como estos elementos desde la educación, desde la prevención, que cambien la forma como se relacionan con sus hijos, ¿no? Y pues obviamente también está el seguimiento, porque pues de nada sirve realizar un programa de prevención si nosotros no realizamos un seguimiento adecuado para que se cumpla. También desde los elementos, cómo nosotros impactamos una población, también esos son elementos claves para utilizar en estos programas o en estos proyectos educativos, más que todo a familias, esta parte social, ¿no? Porque pues obviamente nosotros tenemos que buscar cómo impactar una comunidad si queremos que el programa pues sea exitoso. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención y por su intervención. Y al momento veo que no tienen ninguna pregunta, entonces recuerden que nos vemos mañana de 9 a 12 del mediodía.